Real Alcázar. Pasea por elaborados jardines y admira las magníficas decoraciones geométricas del Real Alcázar. El palacio, que en su día fue una fortaleza árabe, hoy en día es uno de los monumentos más fascinantes de Sevilla. Los pisos superiores siguen siendo una residencia real donde el rey español y su familia se alojan cuando visitan la ciudad. Sugerencia: no te pierdas el patio de las doncellas, un patio de intrincado diseño que cuenta con un espejo de agua y jardines hundidos. No es de extrañar que el palacio haya sido declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Dirección y horario. Patio de Banderas, 41.004 Sevilla. Abierto todos los días de 9:30 de la mañana a 5 de la tarde. Disfruta de esta entrada al Real Alcázar de Sevilla, un precioso palacio medieval que fue declarado Patrimonio de la Humanidad en 1987. Acerca de este boleto, $23 por persona. Política de cancelación. Esta actividad no es reembolsable. Válido un día. Consultar disponibilidad para ver horarios de inicio. Confirmación del billete en 48 horas. Una vez realizada la compra, recibirás una confirmación de reserva por parte del proveedor de la actividad. Permítanme presentarles el Alcázar de Sevilla. El Alcázar de Sevilla, oficialmente llamado Real Alcázar de Sevilla, en español, Real Alcázar de Sevilla o Reales Alcázares de Sevilla, es un palacio real histórico en Sevilla, España. Antiguamente era el sitio de la ciudadela de la era islámica de la ciudad, iniciada en el siglo X y luego se convirtió en un complejo palaciego más grande por la dinastía Babadí, siglo XI, y los almohades, siglos XII a principios del XIII. Tras la conquista castellana de la ciudad en 1248, el lugar fue progresivamente reconstruido y sustituido por nuevos palacios y jardines. Entre los más importantes se encuentra un palacio de estilo mudéjar ricamente decorado construido por Pedro y durante la década de 1360. El palacio es un ejemplo preeminente del estilo mudéjar en la península ibérica y también incluye secciones con elementos góticos y renacentistas. Los pisos superiores del Alcázar siguen siendo ocupados por la familia real cuando visitan Sevilla y son administrados por Patrimonio Nacional. Fue registrada en 1987 por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad, junto con la contigua Catedral de Sevilla y el Archivo General de Indias. Etimología. El término español alcázar, pronunciado alca, proviene del árabe que significa el castillo o el palacio, que a su vez deriva del latín castrum. Historia. Época islámica. En el año 712, Sevilla fue conquistada por el califato omeya. En el año 913 a 914, tras una revuelta contra el gobierno de Córdoba, el primer califa de Al-Ándalus, Abd al-Rahman III, construyó una construcción fortificada en lugar de una basílica cristiana visigoda. Era un recinto cuadrangular, más o menos cuadrado, de unos 100 metros de largo por cada lado, fortificado con murallas y torres rectangulares, y anexo a las murallas de la ciudad. En el siglo XI, durante el período Taifa, el rey Abbadid al-Mutamid amplió el complejo hacia el sur y el este, con un nuevo recinto meridional de aproximadamente 70 por 80 metros. Este nuevo palacio se llamó Al-Mubarak. También se llevaron a cabo varias adiciones a la construcción, como establos y almacenes. Hacia 1150, los califas almohades comenzaron a desarrollar Sevilla como su capital en Al-Ándalus. El gobernador almohade amplió el recinto fortificado hacia el oeste, casi duplicando su tamaño. Se construyeron al menos 6 nuevos palacios con patio en los antiguos recintos y se añadieron 9 palacios en las ampliaciones occidentales. En 1163 el califa Abu Yaqub Yusuf hizo del Alcázar su residencia principal en la región. Amplió y embelleció aún más el complejo palaciego en 1169, añadiendo 6 nuevos recintos en los lados norte, sur y oeste de los palacios existentes. Las obras fueron llevadas a cabo por los arquitectos Ahmad ibn Baso y Ali al-Gumari. Con la excepción de las murallas, casi todos los edificios anteriores fueron demolidos, y se construyeron un total aproximado de 12 palacios. 10. Entre las nuevas estructuras había un patio ajardinado muy grande, ahora conocido como el Patio del Crucero, que se encontraba en el antiguo recinto de Abbadid. Entre 1171 y 1198 se construyó una nueva y enorme mezquita congregacional en el lado norte del Alcázar, posteriormente transformada en la actual Catedral de Sevilla. También se construyó un astillero en las cercanías en 1184 y un mercado textil en 1196. Hoy en día quedan pocos vestigios de estas construcciones de la época islámica.
Los restos arqueológicos del Palacio de Almubarak se conservan actualmente bajo el patio de la Montería. Se encontraron varios fragmentos de pintura mural que ahora se exhiben en el Palacio del Yeso. 9. Los edificios con patio ahora conocidos como el Palacio del Yeso, o Patio del Yeso, el Palacio de la Contratación y el Patio del Crucero conservan restos de la época almohade. Época cristiana. Sevilla fue conquistada en 1248 por Fernando III de Castilla. El antiguo palacio ciudadela árabe fue tomado por los monarcas castellanos y se sometió a una importante reconstrucción y modificación, de modo que la mayor parte de la estructura de la época islámica ha desaparecido desde entonces. Un palacio de estilo gótico fue construido en el lugar en 1258 para Alfonso X, sucesor de Fernando. Se levantaba en el solar del actual Patio del Crucero, incorporando y conservando partes del patio de época almohade que se encontraba aquí, entre ellos el jardín de estilo islámico dividido en cuadrantes por dos caminos que se cruzaban. Sobre estos caminos y alrededor del patio se añadieron bóvedas de estilo gótico y arcos apuntados, junto con una sala dividida en varias naves. Las torres de las esquinas que contenían escaleras de caracol daban acceso a una terraza superior. Del palacio gótico actual solo se conservan o se conservan parcialmente la sala de las bóvedas de la planta superior y los baños de María de Padilla, con sus bóvedas góticas de crucería. A mediados del siglo XIV, Alfonso XI encargó la construcción de un nuevo salón del trono conocido como el Salón de la Justicia, que conmemoraba su victoria en la batalla de Río Salado, 1340. Está adosado al Patio del Yeso, un patio de época almohade, y también sirve de antecámara. Esta nueva incorporación se realizó en un estilo mudéjar, con una decoración de estuco y una disposición general de elementos basada directamente en la arquitectura islámica andalusí contemporánea. En la década de 1360, gran parte del complejo fue reconstruido por Pedro y en un ornamentado estilo mudéjar. El palacio incluye una fachada monumental, un patio, el actual Patio de las Doncellas, y una gran sala abovedada conocida como el Salón de los Embajadores. Una inscripción en latín en la fachada del palacio incluye el año 1364, mientras que una inscripción en árabe en el Salón de Embajadores da el año 1366, que indican las fechas probables para el inicio y la finalización de la construcción, respectivamente. La arquitectura del Palacio de Pedro y tiene grandes similitudes con los palacios nazaríes contemporáneos de la Alhambra de Granada, aunque la complicada cronología de la construcción y las renovaciones en ambos sitios hace difícil determinar qué papel podrían haber desempeñado en la influencia de los diseños de cada uno. Es probable que Muhammad V, gobernante nazarí de Granada y aliado de Pedro, enviara artesanos a Sevilla para ayudar en la construcción y decoración del palacio. Bajo los reyes católicos, Isabel, M. 1504, y Fernando, M. 1516, el piso superior del palacio se amplió y se transformó en su residencia principal. El palacio fue el lugar de nacimiento de la infanta María Antonieta de España, 1729 a 1785, hija de Felipe V de España e Isabel de Farnesio, cuando el rey estaba en la ciudad para supervisar la firma del Tratado de Sevilla, 1729, que puso fin a la Guerra Anglo-Española, 1727. Gran parte del antiguo palacio gótico de Alfonso X fue destruido durante el terremoto de Lisboa de 1755. El palacio. Plano del Alcázar de Sevilla. 1. Puerta de León. 2. Sala de la Justicia y Patio del Yeso, cian. 3. Patio de la Montería, rosa. 4. Cuarto del Almirante y Casa de Contratación, crema. 5. Palacio Mudéjar o de Pedro y, rojo. 6. Palacio Gótico, azul. 7. Estanque de Mercurio. 8. Jardines, verde. 9. Apeadero, amarillo. 10. Patio de Banderas. El Real Alcázar está situado cerca de la Catedral de Sevilla y del Archivo General de Indias, en una de las zonas más emblemáticas de Andalucía. Losa. El palacio es conocido por su decoración de azulejos. Los dos tipos de baldosas utilizadas son las mayólicas y las baldosas arista. En la técnica arista, el cuerpo verde está estampado y cada segmento de baldosa tiene crestas elevadas. Esta técnica produce baldosas con esmaltes transparentes que no son planos. El arte de la cerámica mayólica se desarrolló más tarde, en los siglos XV y XVI. La innovación permitió pintar directamente sobre cerámica recubierta con esmaltes blancos opacos. Al ser un centro comercial, Sevilla tenía acceso a la producción a gran escala de estos azulejos.
Eran principalmente diseños geométricos inspirados en la ornamentación arabesca. En el siglo XVI, los reyes católicos encargaron a un artista italiano de Pisa, Francisco Niculoso, llamado Pisano, que hiciera 2 retablos de mayólica para su capilla privada en el palacio. Uno todavía existe en el oratorio de los aposentos reales, el otro ha desaparecido. Más tarde, el artista Cristóbal de Augusta realizó una obra de azulejos en el palacio gótico. Cuenta con animales, querubines y diseños florales y le da al palacio un aspecto de tapiz brillante. Puerta del León. La Puerta del León, situada en el muro exterior del complejo, es el acceso principal al recinto. Entre el dintel de esta puerta y bajo un matacanado había una pintura de un león, cuyo origen se desconoce, aunque aparece en los dibujos realizados por Richard Ford en 1832. Hasta 1876 se había conservado la pintura medieval del león con la cruz, pero ese año, siendo Joaquín Domínguez Becker el director de la pintura y dorado del conjunto y estando probablemente en muy mal estado, lo repintó por completo. En 1892 esta pintura fue sustituida por una tabla de azulejo diseñada por Manuel Tortosa y Fernández, con el asesoramiento histórico de José Gestoso. El azulejo fue realizado en la fábrica Mensaque y también representa a un león, de estilo gótico, que aparece sosteniendo un crucifijo con su garra derecha y con una bandera debajo de su garra izquierda. En el pecho hay una lectura de tefilín en latín ad utrumque, que significa para una cosa y para otra, faltaría la palabra, paratus, ad utrumque paratus, que significa preparado para una cosa y para otra. El nombre actual de Puerta del León data del siglo XIX y deriva del león heráldico de este panel de azulejos sobre la puerta y bajo un matacanado defensivo. Históricamente, esta puerta había sido conocida como Puerta de la Montería. Según Ortiz de Zúñiga, siglo XVII, se llamaba así porque era el lugar donde el rey Pedro salía con sus cazadores a cazar. Esta hipótesis tiene fundamento, ya que el padre de Pedro, Alfonso XI de Castilla, era tan aficionado a la caza que escribió un libro sobre la caza. Según José Gestoso, el nombre se debía a que estaba decorado con relieves de caza. En el lado izquierdo del arco hay relieves de 2 medallones polilobulados muy desgastados. Uno de ellos muestra algo similar a un animal cuadrúpedo. Tras pasar por la cancela, se entra en el patio del León. Al fondo del patio, frente a la entrada, hay un tramo de muralla defensiva almohade perforada por 3 arcos. Este muro tiene una fachada de mampostería, pero la parte posterior muestra escombros sin revestimiento. Los 2 arcos exteriores eran originalmente arcos de herradura, pero en la época cristiana se transformaron en arcos de medio punto cortando las entradas. Las obras del siglo de oro español se representaban en un teatro, el Corral de Montería, que una vez estuvo aquí. Se comenzó a construir en 1625, pero fue destruido en un incendio el 3 de mayo de 1691. Detrás del tramo de muralla se encuentra el patio de la Montería, que da al palacio del rey Don Pedro. Sala de Justicia. A la Sala de Justicia se accede a través del Patio del León. Es de planta cuadrada, de estilo mudéjar y fue construida en el reinado de Alfonso XI de Castilla. Es una sala cuadrada con un artesonado, cuba. En ella hay un escudo de la Orden de la Banda, creado por Alfonso XI hacia 1340. La sala habría sido construida en 1340. Sin embargo, aunque la estancia fue fechada en el reinado de Alfonso XI gracias, entre otros detalles, a este escudo, el escudo de esa orden también aparece en otras partes del palacio decoradas en el reinado de su hijo, Pedro. Es similar a la sala de Comares de la Alhambra. En los siglos XVI y XVII era conocida como la Sala de los Consejos. Lo más probable es que se tratara de una sala almohade utilizada para reunir un consejo, masuar, y que fuera reformada con arte mudéjar por los cristianos, que siguieron utilizándola con el mismo fin. Probablemente esta era la sala donde se ubicaba el tribunal presidido por Pedro, aunque existen otras hipótesis sobre su posible ubicación. En este patio había 3 escalones de ladrillo con un trono de piedra, aunque esta estructura fue demolida antes de la visita de Felipe II en 1570. Esta acción desagradó a Felipe II, quien era un gran admirador del rey Don Pedro y quien fue el primero en indicar que debía ser llamado el Vengador. En el centro de la sala hay una fuente con un desagüe poco profundo que desciende hasta el patio del yeso, y alrededor de las paredes hay bancos de ladrillo y teja. Patio del yeso. El pórtico sur del patio del yeso, uno de los pocos elementos que se conservan del palacio de época almohade, finales del siglo XII. Desde la Sala de Justicia se accede al patio del yeso,
construido a finales del siglo XII por Alí al-Gumari de época almohade, de planta casi cuadrada, con una alberca en el centro y arcos porticados a cada lado del patio, sobre los que hay una rica decoración. En el lado sur hay columnas califales que sostienen arcos con decoración, sebca, de yeso. Esta decoración cubre un porche. En el porche hay una entrada que consta de 2 arcos de herradura con una columna en el centro. 39. En el dintel de esta entrada hay 2 ventanas. En el muro opuesto hay una salida amurallada con 3 arcos de herradura de estilo califal cordobés. Este patio ha sufrido varias reformas a lo largo de su historia. Se encontró cubierto todo el muro donde se ubicaban los arcos de la sebga. Fue descubierta por Francisco María Tubino en 1890. El marqués de Vega Inclán, entonces conservador del Alcázar, encargó en 1912 su recuperación y restauración al arquitecto José Gómez Millán. En el patio de la antigua mezquita se descubrieron los arcos, se limpiaron los capiteles y se excavó el suelo del patio al pie de las columnas. El patio, aunque restaurado, los muros y las arcadas de Orsoe están bien conservados con su ornamentación almohade. Patio de la Montería. Patio de la Montería. Este es el patio principal y fue construido cuando se construyó el Palacio de Pedro en 1364 y está presidido por la puerta del Palacio de Pedro. En las paredes hay arcos de medio punto que fueron tapiados en el siglo XV. A la derecha se encuentran las estancias de la Casa de Contratación, que se construyó en 1503 y en ella se reunía con los mercaderes que realizaban contratos allí cuando había un auge del comercio desde Sevilla con Hispanoamérica y Filipinas. La Casa de Contratación cuenta con una galería porticada del siglo XVII realizada por Antón Sánchez Hurtado. El lado oriental de la Casa de Contratación fue construido por el arquitecto belga Sebastián van der Voort en 1755, tras el terremoto de Lisboa. Las salas dan al patio cuadrado, su superficie estaba ocupada por un jardín hundido almohade a una cota de 1,5 metros por debajo de las salas, contaba con 2 pasarelas, y contaba con un canal para regar el jardín. En 1997, se descubrió otro palacio de Alomat debajo del patio de la Montería. El edificio fue construido alrededor de 1150, fue demolido en 1356 para la construcción del Palacio de Pedro de Castilla. Patio de las Doncellas. El nombre, que significa el Patio de las Doncellas, es una referencia a la historia apócrifa de que los gobernantes musulmanes exigían un tributo anual de 100 vírgenes a los reinos cristianos de Iberia. El patio formaba parte del Palacio Mudéjar construido por Pedro y en la década de 1360. La planta baja del edificio todavía data de este periodo y contiene inscripciones árabes que se refieren a Pedro y como Sultán Don Vidru. El piso superior del patio fue una adición hecha por Carlos V. La adición fue diseñada por Luis de Vega en el estilo del Renacimiento italiano, aunque incluyó tanto el Renacimiento como el yeso mudéjar en las decoraciones. La construcción de la adición comenzó en 1540 y terminó en 1572. En la planta baja, varias salas de recepción están dispuestas alrededor de un largo espejo de agua rectangular que recorre toda la longitud del patio, creando una línea de agua. Esta piscina está rodeada de paseos cubiertos con un pavimento de ladrillo rojo decorado con cenefas cerámicas verdes, similar al pavimento que adorna el perímetro del jardín. La piscina y sus paseos están bordeados por 2 parterres situados a 1 metro bajo el pavimento, cuyos lados están decorados con un friso de arcos de medio punto entrelazados. El aspecto actual del patio jardín es el resultado de una reconstrucción llevada a cabo en el siglo XXI tras las excavaciones llevadas a cabo entre 2002 y 2005 por un equipo de arqueólogos dirigido por Miguel Ángel Tabales. El jardín y la alberca, construidos entre 1356 y 1366, quedaron sepultados entre 1581 y 1584 cuando el patio fue pavimentado por Juan Bautista de Zumárraga con un pavimento de mármol blanco y negro y una fuente de alabastro en el centro. El patio mantuvo este aspecto hasta que se descubrió su estructura original, y el jardín oculto quedó al descubierto tras las excavaciones de 2002 a 2005, que revelaron el buen estado de conservación de la zona bajo el patio. El antiguo jardín mudéjar fue restaurado después de haber estado oculto durante siglos bajo un suelo de mármol. Los baños de Doña María de Padilla. Los baños de Doña María de Padilla son una cámara situada en un sótano bajo el patio del crucero. Lleva el nombre de María de Padilla, la amante de Pedro, y aunque la estructura en sí no está relacionada con ella y data en cambio del palacio gótico de Alfonso X. Consiste en una pila de agua alargada, o aljibe, cubierta por una serie de bóvedas góticas de crucería. Salón de los Embajadores.
El Salón de los Embajadores data del siglo XIV, cuando Pedro I de Castilla lo convirtió en una pieza central de su nuevo palacio real. Una hipótesis afirma que Pedro reutilizó y remodeló una sala mucho más antigua, conocida como la Sala de las Pléyades, construida por el gobernante Ababadí al-Mutamid, pero esta teoría no ha sido ampliamente aceptada. La sala tiene forma cuadrada y está cubierta por una cúpula, análoga a las estructuras de tipo Qubba de la arquitectura islámica. Durante la construcción de Pedro, se cambió la orientación de la sala de orientación hacia la Meca, hacia el este, hacia el noreste, donde se abre al patio de las doncellas a través de una puerta central. En el centro de cada uno de los otros 3 lados de la sala hay una puerta central que consta de un triple arco de herradura sostenido por columnas de mármol. Cada uno de los arcos triples está encerrado por un marco rectangular decorativo, alfiz, que a su vez está encerrado por un marco semicircular dentro de un marco rectangular más grande. 54. Más allá de cada uno de estos arcos hay una amplia habitación rectangular, que a su vez conduce a otras habitaciones. Las paredes inferiores del Salón de Embajadores están decoradas con azulejos, mientras que las paredes superiores están decoradas con ricos trabajos de yeso. Una hilera de ventanas con delicadas rejas de estuco recorre la parte superior de las paredes, por debajo de la cúpula. La decoración de la sala se terminó en 1366, como lo registra una inscripción árabe en un juego de puertas de madera que fue realizada por artesanos de Toledo. La cúpula actual sobre la sala fue reconstruida en 1427 para reemplazar la cúpula original. Los balcones de los muros superiores se añadieron en el siglo XVI. En 1526, el emperador Carlos V e Isabel de Portugal celebraron su matrimonio en esta sala. Casa. Sí, ayer no hicimos muchas cosas. Pero What's this? 저러다가 하나 똑 떨어지면 The Christian movement, representing the Christian kingdom that Sevilla was already part of it. After, above that are, above this one, above my head, or above that one. All of the why they built with this kind of thing? Yes.
People online buy tickets. So if you want to buy tickets, you should go to here early. I go to here 9:30. Almost nobody here. So I get into it's 10 o'clock. If we will go to here so late, a lot of people. Sixteenth century, 15th century, 15th century to